Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés. Y con este nuevo video quiero empezar dando las gracias a todas las personas que se toman su tiempo en visualizar cada uno de los videos, a todas aquellas que también dejan su like, su comentario y obviamente a los miembros del canal y todas aquellas personas que donan a este proyecto para seguirlo manteniendo vivo día tras día, subiendo un video nuevo cada día para aumentar nuestras habilidades en torno de esta herramienta llamada Microsoft Excel. En este nuevo video tutorial voy a dar respuesta a una pregunta de una persona que me hizo en la caja de comentarios de uno de los videos del canal que me parece bastante interesante sobre extracciones. Cada determinado tipo de ítems o cada determinada cantidad de filas de un rango que va a contener más de una columna, es decir, puede ser una tabla o bien una lista que tenga más de una columna, 2, 3, 4, etcétera. Para ello, quiero que observes este rango que yo he creado aquí a modo de ejemplo, en donde en la primera columna vamos a tener un código alfanumérico de 3 dígitos y en la segunda columna vamos a tener un valor numérico que yo he denominado ítems o que puede denominarse de cualquier otro modo, y este rango tiene aproximadamente poco menos de 105 registros, para ser exactos tiene 103, descontando obviamente la cabecera y la primera fila en blanco. ¿Cuál es el objetivo de esta persona? El objetivo de esta persona es determinar mediante un valor, por ejemplo, una cantidad de desplazamiento que voy a colocar aquí dentro de una celda y voy a marcar con el valor de 3, un valor numérico, ojo, voy a marcar esto aquí con un formatito y a esto le voy a colocar un color, yo creería que este está bien, y quiere ir extrayendo cada 3 elementos de este rango, o más bien armar paquetes de 3 y extraer el primer registro, tal cual como te lo voy a mostrar en este momento. Suponga, por ejemplo, que marco estos 3 primeros registros, tal cual como lo tengo aquí escrito en el desplazamiento, y de él quiero extraer este primero, el que te estoy señalando con el puntero del mouse, es decir, JHR 637. Luego armar un segundo paquete de estos 3 y extraer el primer registro, que es ZEB o V 732, y luego armar otro paquete de 3 y extraer siempre el primer registro. Prácticamente lo que yo estoy haciendo es armar un índice de manera relativa respecto del rango o respecto de la tabla y hacer la extracción. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta persona que se le dificulta en armar la serie? Lo que estaba haciendo era crear un consecutivo. Fíjate, yo vengo y coloco por acá, por ejemplo, voy a hacer aquí este desplazamiento hasta acá y voy a crear un índice, o lo que estaba haciendo, lo que estaba intentando hacer este usuario, voy a marcar esta celda con un color de verde para que no sea tenida en cuenta o para que tú veas que no es necesario hacerlo. Y lo que estaba haciendo era armar un índice. Voy a ponerle a esto un bordecito inferior y estábamos armando un índice. Por ejemplo, fíjate, de este rango de 3, de manera relativa, la primera fila respecto de toda la tabla ocupa el primer registro, así que iba trayendo el índice de 1. Luego, después de esos siguientes 3, veníamos con otros 3 y quería extraer el primer registro que ocupaba la cuarta posición, es decir, iba sumando 3 al primer valor del índice que iba creando. El otro, por correspondencia, debe ser el 7. Vamos a averiguarlo. Entonces selecciono los primeros 3, luego selecciono los otros 3 y luego selecciono los otros 3 y extraería este primer registro, que obviamente sería también el valor de 7, y el último sería el valor de 10 que ocupa dentro de la fila, es decir, esta fila ocupa el valor de 10 y ahí creo el índice. Entonces tengo que extraer como si tuviese un índice acá marcado, también lo voy a marcar de color verde para que tú sepas que eso no va a ser tenido en cuenta dentro de la fórmula ni tampoco dentro de la resolución del ejercicio. Tengo que crear un índice que, por ejemplo, vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Lo puedo crear con una fórmula y extraigo cada uno de estos elementos, es decir, el 1, extraigo luego el 4, luego extraigo el 7, luego extraigo el 10, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué sucede? ¿No sería mejor en este caso? Voy a colocar aquí nuevamente índice y voy a copiar este mismo formato que tengo acá, pero la fuente la voy a colocar en color blanco para que tú te des cuenta que sí vamos a tener en cuenta este otro método. Imagina, por ejemplo, que quiero extraer el índice de 1, ¿no sería mejor así hacerlo a través del índice de 1, luego el índice de 2, luego el índice de 3, luego el índice de 4? De tal manera de crear una secuencia con este rango, por ejemplo, que tenga para el primer paquete de 3 elementos 1, 1, 1, luego 2, 2, 2, luego 3, 3, 3, etcétera, y luego 4, 4, 4 y se vayan repitiendo hasta abajo. Sería, digamos, como lo más idóneo, aunque yo sé que hay muchísimas salidas de fórmulas o muchos métodos para poder lograr este objetivo. También podría extraer con una función muy fácil, índice y coincidir, o bien un buscar X o bien un filtrar para que extraiga todos los valores del primer registro, en donde tenga en cuenta el valor de 1, luego tenga en cuenta el valor de 2, luego tenga en cuenta el valor de 3, siempre en sus primeras ocurrencias. Entonces me es mucho más fácil hacerlo mediante este tipo de secuencias de manera natural que ocurren creando un índice de esta manera. ¿Cómo hago para crear un índice? Dentro de esta columna, que no va a ser tenida en cuenta, sino lo podemos hacer mediante el uso de una fórmula, todo de manera indirecta para que se compile todo en el resultado y nos dé el valor, valga la redundancia, el valor resultante. Pero ¿cómo hacemos para crear el índice? Pues muy sencillo, podemos hacerlo mediante la función redondear punto más, pero primero tenemos que crear una secuencia. Entonces utilizamos a la función secuencia y le decimos que queremos crear una secuencia por esta cantidad de filas. ¿Cuál cantidad de filas? La que tenga la tabla, pero como yo no sé calcularlas o no voy a pasarlo de manera literal, yo utilizo a la función contar a. Fíjate, esta función que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Básicamente me está devolviendo el valor numérico que ocupan todas las celdas dentro del rango. Entonces, si yo vengo y la selecciono, control shift hacia abajo, control retroceso o control backspace para devolverme ahí donde tengo el puntero y cierro y evalúo a la función contar a que paso dentro del argumento filas de la función secuencia. Fíjate que ella me dice 103, pues bien, voy a crear una secuencia de 103 filas por una sola columna. Y al evaluar con Enter, fíjate que se crea un rango de desbordamiento. Yo estoy utilizando el motor de cálculo de Excel que crea rangos de desbordamiento. Tengo 103 elementos y eso es lo que yo quiero que observes. ¿Esto lo vamos a crear dentro de la fórmula? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo hago para llegar a esta secuencia? Lo voy a lograr mediante el uso de la función redondear punto más, que redondea siempre un número a la cifra superior dependiendo de la cantidad de números decimales que yo le indique. Entonces, en el número le paso la matriz completa de cada uno de los valores de esta secuencia, que la va numerando de 1 y va incrementando en 1 hasta terminar con todo el conjunto de elementos de la matriz, y luego divido por la cantidad del desplazamiento que quiere este usuario, que serían el valor de 3. Y en la cantidad de números decimales resultantes de la función redondear punto más, pues le pongo el valor de 0. Al evaluar con Enter ya logro este tipo de repeticiones en donde, valga la redundancia nuevamente, repito 3 veces el valor de 1, 3 veces el valor de 2, 3 veces el valor de 3, etcétera. ¿Listo? Y vamos a ir, por ejemplo, hasta 35 y fíjate que él aquí ya no se repite más veces, solamente ocurre una vez, aunque si ocurre 2 o 3 veces siempre se va a extraer el primero porque es el objetivo, extraerse el primero del paquetico de 3 y ya lo tenemos. La función coincidir o bien la función buscar B o bien la función buscar X siempre busca la primera ocurrencia de un valor. Así que si yo tengo esta matriz de entrada, entonces va a buscar el valor de 1 de manera natural, el valor de 2. Es mucho más fácil crear esta secuencia en donde siempre voy a buscar el primer valor de la primera ocurrencia de la matriz que va a coincidir con el primer elemento de cada uno de esos paquetes. Lo coloqué de verde porque no lo vamos a emplear, es decir, esta columna no se necesita, simplemente es para darte la explicación de lo que vamos a lograr dentro de la fórmula. Sin embargo, ¿cómo hago yo para crear del mismo modo
un formato condicional que me permita resaltar cada uno de los ítems que yo necesito extraer. Pues obviamente también podemos utilizar esa misma lógica que nos permita, por ejemplo, repetir una cantidad de valores numéricos, por ejemplo, que diga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etcétera. Eso también lo podemos lograr con la función residuo. Es decir, fíjate, voy a crear aquí voy a reemplazar esta fórmula, la voy a dejar por acá, le voy a dar F2, me la voy a copiar tal cual con Control C y vengo y la pego por aquí, y disculpen ahí el desorden de la hoja, la voy a desplazar, le voy a dar un espacio, le voy a dar Enter y luego le voy a colocar un color azul para que tú lo tengas en cuenta, que es la fórmula que utilizamos, y ahí tenemos nuestra primera o nuestro primer paquetico de función o nuestro primer paquetico de fórmulas para colocarla acá que crea esta secuencia. Voy a suprimir esto de momento y voy a utilizar otra. Fíjate, vuelvo y creo la secuencia mediante esta función utilizando a la función contar a, en donde cuente cada uno de los elementos de toda la tabla, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme en una sola columna, evalúo con enter y creo esta secuencia. Si yo utilizo a la función residuo, fíjate de esta función también que calcula el residuo de un número tras hacer una división, y en el valor numérico yo agarro el valor de cada uno de los elementos o los valores de cada uno de estos elementos de esta matriz entrante, y en el número divisor coloco el valor de la cantidad del desplazamiento y luego cierro la función y evalúo con enter. Fíjate que logro 1, 2, 0, luego 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, es decir, voy creando repeticiones por paquetes, pero yo quiero que diga 1, 2, 3. Entonces a la función secuencia, que básicamente está operando dentro del argumento número de la función residuo, le voy a restar el valor de 1 y al retorno de la función residuo lo compenso sumándole el valor de 1. Fíjate, tengo 1, 2, 3, tengo 1, 2, 3, tengo 1, 2, 3, tengo 1, 2, 3, etcétera. Entonces yo puedo crear también con esta otra fórmula, puedo crear un formato condicional para marcar cada una de ellas dentro de la celda, porque no puedo hacerlo con la función redondear punto más. Voy a darle aquí un espacio y voy a colocarle este mismo formato para que tú te quedes con él. ¿Cómo creamos el formato condicional? Fíjate, voy a poner acá formato condicional, le voy a dar un enter y luego voy a rellenar esto de color azul, de color blanco, en negrita. Y vamos a crear la expresión del formato condicional, pero para el desplazamiento en una primera fila, porque el formato condicional obviamente al desplazarlo hacia abajo lo hace como si se tratase de una secuencia de manera dinámica por todo el rango. Lo que voy a utilizar es a la función residuo del mismo modo, pero en el valor del número voy a crear el índice de manera estática apuntando siempre al primer registro. Es decir, utilizo algún tipo de función que me permita crear el índice. En este momento, la función filas es la que cumple exactamente con lo que yo necesito. Y voy a crear, por ejemplo, un índice que vaya contando cuántas filas va a desplazar el formato condicional sobre el rango seleccionado al momento de aplicar ese formato condicional. Entonces cojo la referencia del primer elemento y la fijo con F4, es decir, para que me quede toda absoluta. Y luego le coloco 2 puntos para crear un rango y voy hasta esta misma referencia, pero colocando como absoluta la columna, porque no quiero que se desplace hacia la derecha al momento de hacer la selección, aunque es indiferente, pero lo mejor es hacerlo así para entender la fórmula. Le coloco el símbolo del dólar, cierro normalito y le resto el valor de 1, tal cual como lo estábamos haciendo acá para compensar la unidad. Y posteriormente elijo esta celda que va a ser la cantidad del desplazamiento, que es la que necesita el usuario, fijo con F4 porque esa sí la necesito absoluta sobre esa referencia para todas las evaluaciones y luego sumo el valor de 1. Si el valor retornado por esa función residuo coincide con el valor de 1, pues está apuntando siempre al primer
elemento del paquetico de 3. Entonces, si simplemente selecciono esto, copio con control C, fíjate que esto me da el valor de verdadero, selecciono todo el rango, en este caso las dos columnas azules, no necesito esta porque es simplemente para demostración, formato condicional, nueva regla, si quieres sacar este cuadro de diálogo mucho más rápido, oprimes al ORON y sacas el cuadro de diálogo mucho más rápido y eliges el último ítem que va a contener una fórmula para establecer el formato condicional y le vamos a poner, por ejemplo, un relleno de color naranja, clic en aceptar y estos son los elementos que yo necesito extraer. ¿Cómo hago para sacarlos? ¿Cómo hago para crear una expresión que lo saque de manera automática? Obviamente creando todo dentro de Excel. Entonces es muy simple. Voy a crear acá, por ejemplo, el código y los ítems, me lo voy a copiar para no desperdiciar tanto tiempo en este tutorial y voy a crear esa fórmula. Primero voy a arrancar con la función let, esta función que me permite crear nombres, asignarle valores y posteriormente con esos nombres ejecutar un cálculo, el cual nos permite cortar muchísimo el tamaño de las fórmulas utilizando y reutilizando funciones y expresiones para acortar esa fórmula y obtener el mismo resultado. Voy a crear los índices, es decir, voy a crear el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el fin del mundo con todos los datos. Entonces, utilizo un nombre, por ejemplo, que se llame índices, tal cual lo dejo así, y arranco con la función secuencia, es lo primero que necesito hacer. ¿Cómo hago con la función secuencia? Pues necesito contar la cantidad de elementos de alguna de estas dos columnas. Entonces utilizo a la función contar a y selecciono, por ejemplo, los elementos de la primera columna y le digo, cuéntame cuántos elementos existen. Fíjate que si la evalúo con F9, estoy devolviendo los mismos 103 elementos. Si esto fuese una tabla, eso se actualiza automáticamente. ¿Listo? Entonces, una vez creada esa secuencia de 103 filas o la cantidad de filas que le marque esa tabla sobre una sola columna, entonces lo voy a pasar dentro de la función redondear.más. Fíjate, ahí estoy creando toda la secuencia. Entonces ahora vengo y paso eso o ese insumo de matriz a la función redondear.más en el valor numérico, que sería en este caso este, y luego ese retorno lo voy a dividir entre el valor de la cantidad del desplazamiento, que en este caso sería la celda K3, pero no necesito fijarla con F4 porque ella va a crear un rango de desbordamiento. Perfecto, listo, hago esa división y en la cantidad de decimales coloco el valor de 0. ¿Qué creen que está imprimiendo índice? No lo sé, entonces voy a utilizar el retorno o el cálculo de la función let para imprimir los índices. Fíjate, estoy imprimiendo 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, tal cual como lo estábamos obteniendo con esta primera expresión. Perfecto, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a recalcular los valores únicos de esa matriz, es decir, voy a sacar una muestra, que es básicamente lo que necesito para buscar cada uno de esos elementos sobre esa misma matriz. Entonces creo una matriz de únicos, en donde simplemente utilice a la función únicos y el valor del nombre anterior, es decir, del paso anterior, que sería en este caso el nombre de índice que está imprimiendo todo esto. ¿Qué me está imprimiendo? El valor de únicos, tampoco lo sé, así que lo voy a imprimir para probarlo en el cálculo de la función let. Fíjate, estoy imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 35, que sería el último elemento que da por acá, como te lo mostré al final, y es como tener esta matriz de entrada, es decir, estos índices. De momento hasta ahí lo he logrado. Ahora, ¿qué voy a hacer dentro del cálculo? Pues voy a hacer la búsqueda mediante el uso de la función coincidir para ver dónde están esos grupos o dónde están esos elementos dentro de los grupos. Eso lo logro con la función coincidir x, fíjate. Llamo a la función coincidir x y en el valor buscado le digo búscame estos valores de únicos que van a existir como muestras dentro de la matriz y en la matriz de búsqueda le voy a decir búscalos dentro de índices, es decir, busca los únicos dentro de la matriz de índices que fue donde obtuve ese resultado. Cierro a la función, evalúo con enter, voy a cerrar a la función let, evalúo con enter y fíjate que estoy devolviendo ahora estos otros índices que sería el principio desde donde nosotros comenzamos, pero de manera indirecta, 1, 4, 7, 10, 13, etcétera. Ahora voy a utilizar a la función índice para traer las dos columnas al tiempo. Utilizo a esta función índice, tomo todo el rango, control shift a la derecha,
control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, una coma, me dice el número de fila y ahora necesito traer el número de columnas. Como quiero extraerme las dos columnas, necesito crear algún tipo de secuencia que cree el índice de 2. Yo lo puedo pasar de manera estática. Puedo decirle, tráigase la columna 1 y la columna 2, pero no tiene ningún sentido, ya que si estamos utilizando una fórmula que lo haga dinámicamente, entonces si la tabla llega a crecer en columnas, nunca se los va a extraer. Lo mejor es crear este resultado que de manera estática y literal yo lo pasé acá en el argumento número de columna de la función índice de manera dinámica. Entonces lo creamos también con la función secuencia. Abro y cierro la función, le digo créame sobre una sola fila la cantidad de salida de lo que me devuelva la función contar a, por ejemplo, sobre la cabecera de la tabla, en donde obviamente estoy seleccionando el valor de 2. Fíjate ahora que si evalúo con F9 me dice 2 y si evalúo a la función secuencia, que en este caso está actuando de manera dinámica, está creando la columna 1 y la columna 2. Ojo, la coma es separador de columnas. Cierro la función let, evalúo con enter y también obtengo el mismo resultado. JHR 637, ZEV 732, BVF 590, estoy trayendo cada uno de los valores. Un tutorial que realmente vale la pena porque con estas dos expresiones logramos marcar con formato condicional, hacer extracciones, identificar registros de manera indirecta utilizando la función redondear punto más y la función residuo de manera indirecta para extraer y marcar registros dentro de una tabla. No importa el tamaño que tenga, lo importante es que aprendas a identificar cómo son y cuáles son las secuencias que debes crear en un momento particular para marcar los registros dentro de una tabla, como dejarles marquitas, para después utilizar funciones de extracción como índice, como coincidir, como índice y coincidir, como buscar B, como buscar X, como filtrar para extraerse los elementos, que es muy fácil. Lo primero que tú tienes que hacer es identificarlos, trazarlos, colocarles marquitas y después haces la extracción sin problemas. Bien, mis amigos, mi nombre es Andrés. Gracias de verdad por contribuir positivamente con un comentario, con un like, con una donación, por ser miembro activo del canal. Muchísimas gracias. Seguimos con la tarea de un tutorial a diario para mejorar siempre nuestras habilidades en torno de Excel, el cual o las cuales nos permiten tomar los datos y convertirlos en información útil que nos permite tomar siempre excelentes decisiones. Me despido y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.